Buen día para todos y todas. Bueno, entonces vamos a dar inicio el día de hoy a todo lo que tiene que ver con la temática de seguridad y salud en el trabajo. Yo les había contado, pues, o habíamos visto, digamos, en la guía número 1, habíamos explorado pues toda esa parte de medio ambiente y les había dicho al iniciar la competencia que pues tenía, digamos, tres aristas o 3 temas, grandes que íbamos a revisar en este trimestre. El primer tema, pues, era medio ambiente, el segundo tema era seguridad y el tercer tema era, salud, pues, todo en el marco de el trabajo. Entonces, en ese sentido, vamos a empezar con la parte de seguridad y salud en el trabajo como tal, en la guía número 2. Entonces, es muy importante que empecemos a trabajar lo que tiene que ver con terminología también, tema pues que nos va a ocupar esta formación, esta clase del día de hoy. Entonces, voy a permitirme compartirles un documento en donde les voy a mostrar explícitamente cuáles son los temas que vamos a revisar el día de hoy. Denme un segundo si son tan amables. Permítame un segundo, por favor. Bien, muchachos, entonces deben estar viendo en la pantalla un organizador gráfico en donde aparece la información que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces, tenemos pues 4 términos grandes que son trabajo, riesgo, peligro y factores de riesgo. Entonces, cada uno de ellos pues tiene inmerso una serie de términos que son importantes y relevantes para la parte de seguridad y salud en el trabajo. En cuanto al término de trabajo, pues allí están inmersos los subtérminos de acto inseguro, control administrativo, enfermedad, incidente. En cuanto al riesgo, está la condición insegura, el control de ingeniería, la incapacidad, la invalidez.
En cuanto al peligro, está la condición subestándar, control en el medio, ergonomía, discapacidad y por último el factor de riesgo que tiene inmerso la matriz de peligros, el control en la fuente, la parte biomecánica y lo que se considera como lesión. Entonces, estos son términos que se manejan a nivel general en seguridad y salud en el trabajo, en toda la parte de norma, definición, concepto. Entonces, lo vamos a trabajar el día de hoy para que entremos de una vez en materia en lo que tiene que ver pues con seguridad y salud en el trabajo. ¿Vale? Entonces me va a permitir compartirles la presentación que tengo preparada para ustedes con dicha terminología. Entonces, voy a pedirles especial atención con todo lo que voy a decir porque pues estos términos son la base fundamental de la seguridad y la salud en el trabajo. Entonces, siempre los vamos a estar mencionando, vamos a estar trabajando con ellos. Por eso es importante que presten especial atención y que estén muy concentraditos en lo que yo les voy a contar. Bueno, entonces vamos a empezar con dos términos que son esenciales en lo que tiene que ver con seguridad y salud en el trabajo. El primer término corresponde a peligro y el segundo corresponde a riesgo. Si yo hago una definición clara de lo que significa peligro, voy a decir que el peligro es una condición o es una costumbre que cause o que pueda causar daños físicos en la persona, también puede causar una lesión o puede causar una enfermedad y un daño a la propiedad. Entonces, cuando uno lo relaciona con propiedad o con características de un sistema como una planta, proceso, equipo, actitud o condición insegura o potencial o con potencial pues para causar un daño, tiene que ver con la rama industrial. Obviamente, cuando lo relacionamos con lesiones, enfermedades y daños físicos, pues tiene que ver con la persona, con el ser humano, ¿no? En el riesgo tenemos que hay una probabilidad de que ocurra un evento que no, pues, es deseado, que no se, digamos, no se produjo como tal y que puede ser un accidente o que puede ser una enfermedad. En este caso, pues, el término que puede ser corresponde a una probabilidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque, pues, obviamente hay un riesgo que pueda eh, una consecuencia. Cuando yo hablo, digamos, de causas de los accidentes, como lo mencioné en la diapositiva anterior, que pueden ser por un peligro, pueden ser por un riesgo, ¿qué causas se manejan? Entonces pueden haber condiciones inseguras y pueden haber actos inseguros. Ahí, pues lo que se establece pues, son las causas inmediatas de ese tipo de situaciones. Si nos vamos a la definición como tal de condiciones inseguras, tenemos que decir que pues esas condiciones inseguras son las instalaciones, los equipos, la maquinaria, las herramientas de trabajo, que no están en condiciones de ser usadas por el trabajador, por el empleado, por la persona, para realizar pues el trabajo para lo cual fueron diseñadas originalmente. ¿Por qué? Porque pues pueden poner en riesgo a la persona de sufrir un accidente si son utilizadas, digamos, por ellos de manera
indiscriminada y sin prevención o solución al daño. Algunos ejemplos de esas condiciones inseguras que se presentan en las diferentes empresas, organizaciones, independiente, digamos, de el tipo de empresa que sea, tenemos como la suciedad y el desorden en el área de trabajo, eso puede pasar en un área de oficina. Si tenemos muchísimas cosas regadas, digamos, en nuestro sitio de trabajo, podemos ocasionar una condición insegura. Cables energizados en mal estado, que estén expuestos, que estén rotos, que estén pelados, pasillos, escaleras y puertas que estén obstruidas, pisos en madera y que tengan malas condiciones, escaleras que no tengan pasamanos, mala ventilación, herramientas sin guardas de protección, falta de medidas de prevención y protección contra los incendios, que también puede pasar, herramientas rotas o que estén reformadas, maquinaria sin anclaje adecuado, maquinaria sin paros de emergencia, cables que estén sueltos, elementos de protección personal que estén defectuosos, inadecuados o faltantes. Esos son, por supuesto, como les digo, algunos ejemplos de condiciones inseguras, como se dan cuenta frente a lo que yo acabo de mencionar, hacemos referencia a todo lo que nos rodea. O sea, no es algo de nosotros como seres humanos, sino de nuestro entorno, dependiendo de la zona en la cual pues trabajemos. ¿Qué sucede? Que también pueden darse los actos inseguros en seguridad y salud en el trabajo. ¿Cómo se generaría un acto inseguro? Entonces, el acto inseguro, pues, es una falla, es un olvido, puede ser un error, puede ser una omisión que hace la persona al realizar un trabajo, una tarea, una actividad y que, pues, obviamente puede poner en riesgo a la persona de sufrir un accidente. También se presentan al desobedecer las prácticas o los procedimientos correctos, digamos, para hacer una labor. Entonces, ahí menciona pues una parte de estadística que tiene que ver con que esos actos inseguros ocasionan el 96% de los accidentes de trabajo, independiente pues del sector en donde se encuentre. Bien, entonces tenemos pues también algunos ejemplos de actos inseguros que se presentan en los diferentes trabajos, como por ejemplo trabajar sin equipo de protección personal. Cuando hablamos de equipos de protección personal, hacemos referencia, ejemplo, al casco, a la mascarilla, las gafas. Hay algunos que usan collar, otros que usan el arnés, botas, delantal, gorro. Eso depende del trabajo que estén desempeñando, pero pues eso es lo que se constituye protección personal. Permitir a la gente trabajar sin los EPP, pues es lo mismo que acabo de mencionar, sin los elementos de protección personal, bloquear o quitar dispositivos de seguridad, conectar un número interminable de aparatos electrónicos a un multicontacto, lo que llama uno las multitomas, que eso es súper frecuente. De hecho, en algunas casas también lo maneja uno a veces, digamos, sin cuidado, ¿no? Entonces tiene una multitoma y él le conecta que el celular, que el computador, el televisor, el radio, el secador, la plancha, bueno, uno ingresa muchísimas cosas ahí y eso es lo que puede ocasionar, pues, es un incendio en últimas, ¿no? O un corto eléctrico. Sobrecargar las plataformas, los carros o las montacargas cuando son empresas de logística, de transporte. Pasarse un alto, hablar por teléfono cuando vamos manejando, no utilizar el cinturón de seguridad, que es otro elemento, digamos, otra situación común, derramar materiales, aceites en el piso y no limpiar. Jugar o hacer bromas durante actividades laborales también representa pues un acto inseguro, transitar por áreas peligrosas y ejecutar el trabajo a la velocidad no indicada. Entonces, a veces por hacer más, hacemos menos y lo que ocasionamos pues son accidentes que después tenemos que lamentar.
Vamos a revisar unos videos que nos van a orientar un poco más al respecto de esta explicación que yo les estoy dando. Entonces, denme un segundo, por favor, mientras lo abro. Un segundo, por favor. Bien, voy a mostrarles entonces el video que ya me cargó con unos ejemplos de actos inseguros.
Bueno, voy a mostrarles otro video con otros ejemplos. Bien, entonces vamos a continuar con el tema. Voy a compartir nuevamente la presentación. Denme un segundo, por favor. Bien, entonces, en los ejemplos que vimos en los dos videos cortos que les mostré, me disculpan que está fallando un poquito la conexión. mm, Encontramos pues situaciones de peligro y de riesgo que se ven en el marco de las condiciones locativas de la empresa que están pues mostrando.
Asimismo, pues nos puede pasar a nosotros cuando estemos trabajando o cuando estemos en el centro de formación o en nuestras casas también, porque pues si bien es cierto, llamamos seguridad y salud en el trabajo, pues a ese entorno laboral, también tenemos en nuestro hogar, pues situaciones que pueden generar riesgo y que por supuesto nos pueden ocasionar pues accidentes que lamentar. Siempre lo más importante y lo mejor va a ser establecer acciones de mejora contra los peligros y contra los riesgos. Entonces, tenemos ahí en esa diapositiva los dos links que ya les acabo de mostrar los videos. Cuando vean los videos, entonces deberán entrar a esta plataforma que se llama Game Educa Play, que es este enlace que estoy señalando, y deben digitar este código y ahí entrarán a un reto que deben resolver. Después de eso van a ingresar a este link que aparece y que el cual estoy señalando y van a resolver la sopa de letras que aparece ahí para ustedes. Entonces, para cada uno de esos retos, digamos, deben tomar el pantallazo al final del desarrollo del reto, tanto el de Educa Play como el de la sopa de letras, ¿vale? Continuemos con parte de los términos de los cuales estábamos hablando. Entonces ahí tenemos los tipos o los mecanismos de los accidentes. ¿M? Entonces, cuando nosotros hablamos de un accidente, pues siempre va a haber un mecanismo o una manera en la cual ocurre ese accidente. Entonces, decimos que tiene un mecanismo que es de un tipo o de una forma específica porque es de acuerdo a las condiciones o a los tipos o a las formas o a los mecanismos según las cuales se presenta el contacto entre los trabajadores y el elemento que provoca la lesión en la persona o la muerte si es algo pues demasiado grave. Entonces, en este caso pues está si fue golpeado contra, si fue atrapado o entre, ¿m? Si fue una caída del mismo nivel, si fue una caída a diferente nivel, si fue una exposición a una temperatura extrema, un contacto con corriente eléctrica, una asfixia por inmersión, es decir, que fallezca ahogado, si fue una mordedura o una picadura de animales, que tenemos pues las serpientes, como ejemplo, ¿no? Al resbalar o por un sobreesfuerzo y tenemos el contacto con las sustancias que resultan nocivas para la salud de la persona, como los cáusticos, las sodas y algunos plaguicidas. Entonces voy a mostrarles unas foticos de unos actos y condiciones inseguras para que ustedes pues empiecen a ver cómo es que nosotros podemos identificar esos actos y condiciones inseguras. Entonces, si yo me remito a la imagen que en este momento está siendo proyectada, voy a encontrar a unas personitas, ¿cierto? Que se encuentran sobre una barra en el aire, ¿sí? Es un trabajo pues de alturas y que no cuentan con ningún elemento de protección integral o de protección personal, lo que puede ocasionar pues un accidente.
Deme un segundito, listo. Entonces, ahí vemos lo que les decía, esas personas pues que están en su momento de descanso. Claramente pues ese no es la forma de descansar, ni el espacio, ni el lugar, porque pueden tener un accidente de trabajo. Tenemos acá que el gancho de la grúa, la traba de seguridad no funciona. Si ustedes revisan en la imagen, ese sello de seguridad no sirve, lo que significa que cualquier cosa que cuelgue de ahí se puede zafar. Esta persona que está soldando y no tiene los elementos de protección personal. Acá, pues como vemos, es una piscina y hay unas conexiones eléctricas en el agua, los cables expuestos, unas personas trabajando en alturas que no cuentan con los elementos de protección personal. Esta persona que está pintando la parte superior y como pueden darse cuenta, no tiene unas escaleras apropiadas, sino que está subida en 3 tarros de pintura. Aquí este otro arreglando ¿cómo es que se llama esto que utilizan en tierra caliente? Bueno, el de temperatura, el aire acondicionado. Entonces, ahí está arreglando un cable sin, primero, las posturas adecuadas y sin los elementos de protección adecuados. La señora de servicios generales que lleva sobrecarga, ¿sí? Acá este otro subido en el poste arreglando unos cables de alta tensión sin los elementos adecuados. Esta persona tratando de arreglar un cable también y mal sellado, ¿no? Estos cables en el agua. Ahí podemos darnos cuenta que la aplanadora pues pasó por la persona y pues ya ustedes ven ahí la imagen, creo que la imagen es bastante reveladora. Acá pues esta construcción en medio de el agua y mal hecha, ¿no? Y ese tubo pues abriendo ahí, pasando por la mitad de la construcción. Este montacarga cargando otro montacarga, llevando carga. El extintor encerrado con candado. Resulta pues una condición insegura. Aquí estas personas pues que están sin los elementos de protección personal, manejando gases inflamables. Esta que es clásica, ¿no? Sosteniendo una piedra con unos palos y la persona trabajando debajo. Aquí estos cascos hechizos. Acá la persona que no tiene cuidado al abrir este tipo de tanques y tienen soluciones calientes. La sobrecarga. Entonces, cada vez que nosotros tengamos una situación laboral, ¿cierto? Debemos hacer primero una parada de seguridad, que es como un stop por seguridad, en donde, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a decidir, vamos a detenernos y a pensar, observando pues la situación y luego sí, por último, pues vamos a actuar, ya sea ejecutando la acción o revisando cuáles son las acciones de mejora para que no tengamos pues accidentes de trabajo. Bien, vamos a ver otro video. Voy a dejar acá de compartir y ya les muestro acá el video.
A ver. Denme un segundito que ya les va a aparecer la proyección del video. Voy a cerrar la cámara para que mejore un poco el audio y el video. Venga, hijo, duérmete, que mañana tiene un partido muy importante. Papá, ¿verdad? Claro que sí, hijo. Sí, vámonos, sale tarde. ¿Estás levantado? Tienes que descansar para mañana. Solo quiero saber si vas a venir mañana. Claro que sí, venga a la cama. Ya hemos llegado. Acuérdate, mañana noche a las 9, que es el último partido de la No te preocupes, ahí estaré. Ya vamos tarde. Bueno, una imagen vale más que 1000 palabras. En este caso, pues tenemos este video mm, que nos lleva a pensar claramente que las funciones que nosotros hacemos debemos realizarlas con seguridad
Debemos preservar nuestra salud, cuidar nuestra vida, pues para no tener situaciones que lamentar en el futuro. Vamos a continuar con la presentación. Bueno, a partir de que cada uno de ustedes haya visto el video, en sus cuadernos van a realizar el siguiente taller que tiene 6 preguntas. Entonces, con la información pues que ya he compartido en esta breve introducción, van a explicar con sus propias palabras qué es un acto inseguro. Van a describir 6 actos inseguros que se presenten constantemente en su lugar de trabajo o en su diario vivir. Definan las acciones a tomar para evitar que se sigan presentando pues, los actos inseguros que ustedes mismos detectaron al comienzo. Expliquen con sus propias palabras qué son las condiciones inseguras. Describan 6 condiciones inseguras que hayan podido observar en las diferentes áreas de trabajo o en su rutina diaria. Definan las acciones a tomar para evitar que se sigan presentando, pues, esos actos inseguros. Eso lo deben realizar en su cuaderno y igual manera deben tomarle foto o pantallazo. Bien, entonces resulta que cuando en las diferentes organizaciones tenemos actos inseguros, condiciones inseguras sobre todo, se requiere de la toma de unas medidas para evitar o mitigar pues, los riesgos, los peligros y esas condiciones inseguras que terminan en accidentes de trabajo. Entonces, ¿cómo se hace para que ese control, digamos, se genere en las organizaciones? Entonces, siempre tiene que haber un grupo, digamos, que esté a cargo de el control, de la verificación de todo esto, de todas estas condiciones de carácter logístico. Entonces, viene el primer control que se llama control administrativo. En ese control administrativo decimos pues que el control es la función administrativa por medio de la cual se evalúa un rendimiento. También tenemos pues que es un proceso regular de actividades que se aseguran pues que se están cumpliendo como fueron planificadas y pues también se van corrigiendo si se presentan desviaciones o alteraciones o afectaciones de lo que ya se previno. El control administrativo, pues, es un proceso que permite garantizar que las actividades reales se ajusten a las actividades proyectadas. Y por último, tienen una finalidad que es señalar las faltas y los errores con el fin de que se puedan no solamente reportar, sino que se puedan corregir y se evite que se repita, digamos, ese tipo de situación logística, ¿sí? De la empresa a la cual usted pertenece para que pues no tengan accidentes de trabajo después que lamentar. Entonces, parte de esa definición de control administrativo tiene que ver pues con ese grupo de seguridad y salud en el trabajo que se encarga de hacer las inspecciones de seguridad y salud, las auditorías de carácter interno y de carácter externo con la finalidad de detectar pues esos eventos que son susceptibles de mejoramiento. Ahora bien, pues cuando se presentan esos accidentes pueden generar enfermedades o lesiones. Entonces, en este primer caso, pues vamos a hablar de la enfermedad. Cuando hablamos de enfermedad nos remitimos a la definición que la Organización Mundial de la Salud nos genera o nos emite de este término. Entonces habla de que la enfermedad es una alteración o es una desviación del estado fisiológico. Fisiológico quiere decir pues del funcionamiento del cuerpo humano en una o en varias partes del cuerpo por causas que generalmente son conocidas por la persona, manifestadas por una serie de signos, de síntomas que son característicos y que
pues la evolución de esa enfermedad más o menos pues se puede prever, se puede establecer. Entonces proviene del latín infirmitas, que significa falto de firmeza. Sin embargo, pues lo que tiene que ver con legislación de seguridad y salud en el trabajo tiene una definición que va pues en consonancia con esa norma. Entonces, cuando hablamos del artículo 4 de la ley 1562 del año 2012, hacemos referencia a que esa enfermedad contraída puede ser el resultado de uno, cuando hay una exposición a factores de riesgo que son inherentes a la actividad laboral, ¿sí? O sea, que la causa es el trabajo. Y el otro, que los factores de riesgo del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar, que también tiene que ver obviamente con el trabajo, pero que el trabajador ha sido obligado a desempeñar esa labor. Entonces, en cualquiera de esas dos circunstancias, pues se determina que el usuario, el paciente, la persona, tiene una enfermedad laboral. Claramente eso no sucede de la noche a la mañana y tiene que pasar por un proceso legal que más adelante lo vamos a revisar. Vamos a ver acá otros dos videitos. Miren. Voy a apagar la cámara nuevamente. La categoría A, enfermedades directas que no exigen. Un momento, por favor, ya la comparto. Entonces vamos a revisar cómo es que se establece ese diagnóstico de enfermedad laboral y cómo se constituye pues en la norma. Hola, hoy vengo a hablar sobre el concepto de la enfermedad laboral. La La enfermedad laboral en Colombia está definida en la Ley 1562 de 2002 y en su artículo 4 encontramos: enfermedad laboral es la contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. El Ministerio de la Salud y Protección Social y el Ministerio de Trabajo realizará una actualización de la tabla de enfermedades laborales por lo menos cada 3 años, atendiendo a los estudios técnicos financiados por el Fondo Nacional de Riesgos Laborales. Adicional a ello, el Gobierno Nacional ha expedido el decreto 1477 de 2014, mediante el cual establece la nueva tabla de enfermedades laborales, que evidencia 5 factores de riesgo ocupacional: los químicos, físicos, biológicos, psicosociales y agentes ergonómicos. La tabla de enfermedades laborales tiene dos categorías. La categoría A, enfermedades directas, que no exige exámenes previos para que las administradoras de riesgos laborales realicen el pago de las prestaciones del afectado. En ella se encuentran asbestosis, silicosis, neumoconiosis del minero de carbón y mesotelioma maligno por exposición a asbesto. Y la categoría B, enfermedades clasificadas por grupos, en donde se conocen 15 grupos de los diferentes sistemas del cuerpo humano. Algunos son: Grupo 1, enfermedades infecciosas y parasitarias. Grupo 2, cáncer de origen laboral. Grupo 3, enfermedades malignas del sistema hematopoyético. Grupo 4, trastornos mentales y de comportamiento. Grupo 5, enfermedades del sistema nervioso. Grupo 6, enfermedades del ojo y sus anexos. Grupo 7, enfermedades del oído y problemas de fonación. Grupo 8, enfermedades del sistema cardiovascular y cerebrovascular. Para evitar las enfermedades laborales, es importante tener en cuenta algunas recomendaciones: sentarse con la espalda recta bien apoyada
respaldo de la silla, eliminar los hábitos tóxicos, tabaco, alcohol, drogas, alimentación inadecuada, entre otros, verificar las condiciones ergonómicas de su puesto de trabajo, altura de la silla, posición de la columna, entre otras. Participar en los programas de prevención y sensibilización que adelantan las empresas. Realizar pausas activas. Cada 2 horas es útil detener el trabajo 10 minutos para relajarse tanto física como psíquicamente. Realizar ejercicios de estiramiento, caminar y pensar en otra cosa. Levantarse del puesto de trabajo cada 2 horas, en aquellos puestos en que se pueda realizar sin alterar el ritmo de producción. Estas son algunas de las cosas que podemos hacer para evitar que se presenten enfermedades laborales, o si hay algún antecedente, no agravar dicha condición. Gracias. Bueno, voy a mostrarles otro video también corto que nos habla de este tema. Un tantico, por favor. Hay que establecer inicialmente claridad en relación. La calificación de presunto accidente de trabajo se origina en la ARL, mientras que la calificación de presunta enfermedad laboral o su exclusión, la enfermedad general, se origina en la EPS. Las instancias que se deben recorrer para uno u otro caso consiste en primera instancia la EPS, calificación de origen de profesionalidad, ARL, accidente de trabajo. La segunda instancia sería en este caso la Junta Regional de Calificación de Invalidez o de origen de profesionalidad. En segunda instancia, si la Junta Regional provoca un desacuerdo en las instancias que están esperando esa calificación, el trabajador, la empresa, la EPS o la ARL, entonces vendría el concurso de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez. Bien, vamos a continuar entonces con los conceptos de los cuales venimos hablando. Entonces ya hablamos de acto inseguro, de condición insegura, de lo que es peligro, de lo que es riesgo, de lo que es enfermedad laboral. Ya vieron cómo se emite un concepto de una enfermedad laboral. Vamos a hablar pues de lo que corresponde a un incidente de trabajo. Entonces, si decimos que se presenta un incidente de trabajo en determinada organización, entonces tenemos pues que la resolución 1401 del año 2007 fue quien la definió en su concepto inicial y lo hizo diciendo pues que ese incidente de trabajo corresponde a un suceso que es acaecido quiere decir acontecido, ocurrido en el curso del trabajo o en relación con este, que tuvo el potencial de ser un accidente en el que hubo personas involucradas sin que sufrieran lesiones o hayan presentado daño a la propiedad.
Vamos a continuar. ¿Qué sucede, digamos, frente a los controles que esa empresa debe tener? Entonces, ya habíamos hablado de que ese control administrativo tenía que ver, pues, con esa revisión que se hacía a la organización y las acciones de mejora que se establecían para que no se siguieran presentando esos hechos. Está por el otro lado los controles de ingeniería, que son los que requieren, perdón, hacer cambios en el lugar de trabajo con el fin de prevenir los riesgos que están inherentes en ese trabajo. Ahí tenemos pues una pirámide que ya la vamos a ver, en donde se muestra en el orden de prioridades que la empresa debe tener en el momento de los controles que debe realizar. Entonces ahí habla pues de que hay dos situaciones, una situación actual y una situación deseada. Situación actual es como algunas empresas funcionan en este momento. Entonces tienen ahí por debajo, tienen los elementos de protección personal. En el último, digamos, en la situación actual, luego le sigue lo que son los controles ¿de qué? Procedimiento, de entrenamiento. Luego siguen los controles de ingeniería, que hablan pues de los rediseños a los equipos, de las revisiones. Luego sigue la sustitución, que es como el cambio de los equipos con el fin de minimizar esos riesgos. Y por último está la eliminación, en donde se elimina por completo pues el peligro que tiene la empresa o la organización para que se produzcan accidentes de trabajo. Si nos vamos a la situación deseada y colocamos esa pirámide al revés, encontramos que los elementos de protección personal debería ser lo primero que se debería tener en cuenta, ¿sí? Porque primero debemos, digamos, proteger esas barreras blandas, que son esos elementos con los que la persona debe contar para evitar que se presenten accidentes de trabajo. Entonces, lo que les dije ahorita, que el gorro o el casco, las gafas, el tapabocas o el visor, el collar, el arnés, o el delantal, las botas, todo lo que se requiera dependiendo del tipo de trabajo. Luego vendrían ahí todo lo que son los controles administrativos, entonces las auditorías para evaluar que el proceso se está dando correctamente. Luego los controles de ingeniería, que ahí va soporte técnico, ¿sí? Es donde se hacen los mantenimientos preventivos y los correctivos a la maquinaria. Luego viene la sustitución, que son barreras duras, ¿sí? Sustituir, que es el cambio, y eliminación, que es pues desechar. Entonces, esos irían de últimas, porque se supone que si yo hago un buen control administrativo y unos buenos controles de ingeniería, y adicional a eso garantizo que mi personal trabaje seguro, pues no, la idea es que no se presenten este tipo de accidentes en las empresas. ¿Qué puede ocasionar? Obviamente un accidente o un incidente. Entonces puede ocasionar lo que nosotros conocemos en el argot popular como una incapacidad. Una incapacidad, si lo miramos en términos de definición, corresponde pues a la falta de la capacidad para hacer una acción, para recibir, para aprender alguna cosa, para entender, para preparar, o falta de medios para realizar un acto. Si lo remitimos a la parte de incapacidad física, pues obviamente es la pérdida de la capacidad parcial o total para ejecutar una acción. Esto se puede dar porque hay una enfermedad congénita, o sea, de nacimiento, porque puede ser una enfermedad que adquirió, porque pudo tener un accidente y le pudo ocasionar una invalidez permanente, ¿sí? O pueden pues tener daños anatómicos que son irreversibles. Y una incapacidad temporal, pues son aquellas incapacidades que normalmente el trabajador tiene, ya sea porque ha tenido un accidente de trabajo, o también puede ser porque tiene una enfermedad general,
¿sí? Un ejemplo, una infección de vías urinarias, entonces se incapacitó y pues es temporal porque se va a recuperar y va a retornar a sus funciones o a las que venía desarrollando. Bien, entonces ahí tenemos que esas incapacidades cuando son permanentes puede convertirse en algo que se llama invalidez, como la diapositiva lo dice. Entonces, cuando hay una incapacidad permanente que ocasiona pues una discapacidad o una lesión prolongada o un daño que pues no se puede revertir, entonces dice uno pues que se considera inválida a cualquier persona que por cualquier causa de origen no profesional, no provocada intencionalmente, pierda el 50% o más de su capacidad laboral. ¿Eso dónde está? En el artículo 38 de la Ley 100. La Ley 100, acordémonos, que es la que se definió, en donde se definió, perdón, los regímenes de atención en salud del contributivo, el subsidiado, los vinculados, etcétera, etcétera. Entonces, ahí aparece lo que significa invalidez. Vamos a revisar otros conceptos que están también en la terminología de seguridad y salud en el trabajo. Entonces ahí aparece el acto subestándar y la condición subestándar. Cuando yo hablo de acto subestándar, entonces es como el mismo acto inseguro. Es una acción que realiza el trabajador de manera insegura o inapropiada y que puede facilitar la ocurrencia de un accidente de trabajo, pues a la persona. Si yo hablo de condiciones subestándar, es lo mismo que decir condición insegura. Entonces, es una situación que se presenta en el lugar de trabajo que está caracterizada por una presencia de unos riesgos que son inminentes, que no pueden ser controlados y que pueden generar un accidente de trabajo, pueden generar una enfermedad profesional. En este caso, pues, el acto inseguro o la condición insegura, pues tiene una gama amplia de riesgos y peligros que pueden ubicarse como causas inmediatas y que pueden generar unos síntomas especiales y unos accidentes de trabajo que pues pueden derivar en una incapacidad temporal, una incapacidad permanente, una invalidez o la muerte, dependiendo pues de qué tan grave sea el accidente. Tenemos otro tipo de control que se realiza en las organizaciones, entonces ya vimos que está el control administrativo, el control de ingeniería y ahora venimos con el control en la fuente, en el medio y en la persona. Entonces, en la fuente, pues entonces se considera como una sustitución de sustancias, o sea, un cambio de sustancias, cambio de proceso, un aislamiento del proceso, una extracción local y pues se hace un programa de mantenimiento, si es un equipo, si es un cuarto frío, ¿sí? Para poder establecer las acciones de mejora que haya lugar. Control en el medio. Entonces, si hablamos de control en el medio, pues la idea es que todos podamos aportar para el orden, para la limpieza, para la ventilación, la extracción, todo lo que tiene que ver con alarmas y también se debe tener un programa de mantenimiento para que podamos mitigar, digamos, eh, riesgos y peligros en mi puesto de trabajo. Y pues como por último, digamos, en el tema de controles, está ese control en la persona, que es como yo tengo una educación específica en mi área de trabajo, tengo un entrenamiento, una instrucción, y pues utilizo los elementos de protección personal de la cual debo haber sido dotada con anterioridad para que pues yo pueda evitar esos riesgos. Claramente, si a mí no me suministran los elementos de protección personal, pues la empresa, digamos, es responsable de todo lo que me pueda pasar con ocasión del trabajo, tal y como lo mencioné anteriormente.
si queremos una definición un poco más puntual de lo que significa control en la fuente. Entonces, ese control en la fuente, pues ahí, ¿qué hago yo? Corregir la falla o la avería en el material, en la estructura, en el sistema, en el equipo, en la máquina o en la herramienta que ha producido ese factor de riesgo, usando pues 5 tipos de métodos. El primero es un mantenimiento preventivo, que la idea es que todos los equipos que estén en las organizaciones pues deban tenerlo para evitar que suceda el daño. Pero si sucede, entonces está el mantenimiento correctivo, entonces debo reparar la avería o el daño que tiene. También en la parte C, instalar guardas en los puntos de peligro. La D, mejorar o cambiar la sustancia en la máquina o el proceso. Y E, adecuar los puestos de trabajo para que pues, se eviten la presencia de accidentes de trabajo o de enfermedades de tipo laboral. Influye mucho en lo que tiene que ver con ese puesto de trabajo del que estamos hablando, la ergonomía. Entonces, ¿qué será la palabra ergonomía? Si yo hablo de ergonomía, pues hablo de adaptación de esas máquinas y ese puesto de trabajo a la persona. No es uno al puesto de trabajo, sino el puesto de trabajo a uno. Es un proceso que está en continuo desarrollo, que el hombre ha venido aplicando desde que empezó a adaptar y a mejorar la utilización de las primeras pues, herramientas y las primeras máquinas que se inventaron en el mundo. Es una ciencia interdisciplinar en donde intervienen distintas ramas como lo son la fisiología, que es el estudio del cuerpo humano o de cómo se comporta el cuerpo humano, la psicología, la anatomía, la ingeniería y la arquitectura. Entonces, todas esas, digamos que intervienen en lo que tiene que ver con las posiciones, la manera de actuar, el clima organizacional, el cuerpo humano, la parte, digamos, corporal y de diseño. Se integra en el conjunto de ciencias que buscan el equilibrio pues, de esos sistemas corporales, la estabilidad entre las condiciones internas y las condiciones externas que están ligadas al trabajo y que interaccionan con la biología de la persona. Vamos a revisar aquí un organizador gráfico también que nos ilustra un poco esa parte de la ergonomía. Entonces, al hablar de ergonomía, no solamente tiene que ver con la manera en la cual yo estoy acomodada en mi puesto de trabajo o en cómo me siento. Entonces, tiene que ver también con una ergonomía ambiental. Entonces, si yo hablo de ergonomía ambiental, hago referencia a las condiciones pues, ambientales, a la carga visual, al alumbrado que yo tengo, al ambiente sónico. Si yo hablo de ergonomía cognitiva, pues me hago una relación con la psicopercepción y la carga mental, interfaces de comunicación, biorritmos y cronoergonomías. Entonces, el manejo, digamos, mental que yo le dé a las diferentes situaciones que tengo de manera cotidiana. También tengo una ergonomía preventiva, entonces, como su nombre lo dice, si hablamos de prevención, pues hablamos de seguridad en el trabajo, de salud y confort laboral, de esfuerzo y fatiga muscular, que son elementos importantes para que yo pueda disminuir los riesgos de que se presenten accidentes laborales. Si tengo la ergonomía correctiva, entonces, cuando hablamos de corregir, pues es evaluar y consultar a nivel ergonómico lo que está pasando, hacer un análisis y una investigación ergonómica y de todo eso, pues extractar una enseñanza y una formación ergonómica. Eso sucede, pues obviamente, cuando se presentan accidentes de trabajo o enfermedades laborales en una persona y pues debe hacerse un estudio riguroso para establecer las acciones de mejora a nivel de la empresa para que eso no vuelva a pasar.
Tenemos también ergonomía de concepción. En la ergonomía de concepción, entonces, va lo que es el diseño ergonómico de los productos, el diseño ergonómico de los sistemas y el diseño ergonómico de los entornos. Entonces, ustedes por eso han visto empresas que se encargan de generar productos que brinden confort a las personas, a las empresas, a las organizaciones, porque cada día o con el paso del tiempo, la idea es que la persona se sienta a gusto, se sienta agradada en su puesto de trabajo, no solamente desde lo mental acá, sino desde lo físico también para que no tenga lesiones posteriores. Y está la ergonomía biométrica que tiene que ver con antropometría, con el dimensionado, con la carga física, el confort postural, la biomecánica y la operatividad. Entonces, si evaluamos ahorita de pronto cómo está nuestra ergonomía, podríamos decir que tenemos una situación compleja porque seguramente no todos contamos con sillas ergonómicas donde tengamos una postura adecuada, nuestra espalda esté recta, ¿sí? Y estemos cómodos. Muchos tenemos que tomar los asientos del comedor para estudiar, no una butaca, o de pronto la cama, o de pronto no hay silla con espaldar. Entonces, todas esas circunstancias hacen que nuestra ergonomía se vea afectada, más la carga laboral. Entonces, quienes trabajan, estudian, son padres, madres, o de pronto tienen a cargo sus padres. Sí, todo eso suma a la condición ergonómica de la persona. Y por supuesto que pues a futuro puede generar daños en la persona, que si se relacionan pues con el trabajo deben ser atendidos. Si sucede pues obviamente un accidente de trabajo, podemos tener algo que se conoce con el nombre de discapacidad, que se constituye como otro término. Esa discapacidad es la condición bajo la cual se presenta en algunas personas una deficiencia física, una deficiencia mental, intelectual o sensorial que a largo plazo pues, puede afectar la forma en la cual se interactúa con el resto de las personas. Entonces, esa discapacidad claramente también puede obedecer a un accidente de trabajo. Si yo quiero que en mi organización, pues, no se presenten ese tipo de cosas, ¿sí? Ni accidentes, ni incidentes, ni condiciones inseguras, ni actos inseguros. Aparte de los controles que les mencioné que había que hacer, ¿qué otra cosa puedo hacer? Entonces tenemos, pues, que eso se determina a través de una cosa que se llama matriz de riesgos. Entonces, la matriz de riesgos es un documento con unas tablas que se realizan en cada empresa, en cada organización, en donde se toma como herramienta de gestión que en el futuro, pues lo que va a hacer es que va a determinar objetivamente cuáles son los riesgos más relevantes para la seguridad y para la salud de los trabajadores que enfrenta una organización, o sea, que es una manera de prevenir. Lógico que el documento por sí solo no previene, hay que tener acciones, pero el documento sí me permite establecer cuáles serían los riesgos que mi empresa tiene y los diferentes cargos que existen en mi empresa se pueden, digamos, presentar. Entonces, acá tenemos un esquema de tablas. Esquemas de tablas, hay muchos formatos, hay muchos, eso depende de la organización. Este, por ejemplo, tiene unas causas y tiene unas consecuencias. Entonces, los colores pues me determinan en el estado en el que puede estar la situación. Entonces, una causa, si es una causa, una situación, digamos, que se presenta raramente, ocasionalmente, probablemente, frecuentemente o siempre, ¿sí? Y las consecuencias si son leves, menores, moderadas, mayores o severas. Entonces, ahí se determinó que por colores, dependiendo pues de la situación,
se establece esa matriz de riesgos. Para el caso de un trabajo, digamos, de oficina, como es el que ustedes en el futuro van a desempeñar, o quienes ya lo hacen, se pueden presentar pues diferentes tipos de consecuencias, entonces, o de riesgos, digamos, antes de la consecuencia. En el riesgo pues está el riesgo a caerse, a tener daños ergonómicos, alteraciones mentales, digamos que sobreesfuerzo, sobrecarga, sobrepeso, todas esas cosas, digamos, que pueden constituirse dentro de una matriz de riesgo que me va a permitir a mí ver esa matriz y decir, bueno, le vamos a apuntar en la empresa a que este tipo de cosas no se presenten, entonces vamos a hacer los siguientes controles administrativos o los siguientes controles de ingeniería, ¿m? O los de la fuente. ¿Por qué? Porque pues obviamente si yo no hago ningún tipo de control en mi empresa, pues voy a tener aumento del índice de accidentes de trabajo, de incidentes de trabajo, y eso ¿qué me va a afectar en últimas? Pues la biomecánica. Biomecánica significa la manera como yo cuido mi cuerpo. ¿M? Entonces, tiene una misión de que los productos, las tareas y los entornos pues sean adaptados a las características y a las capacidades y a las necesidades de la persona o del ser humano. ¿M? Entonces, por esa razón, pues es tan importante realizar los controles que les acabé de contar y la matriz de riesgos en todas las organizaciones. También otra manera o otra situación que se puede presentar es la lesión. Entonces, al hablar de lesión, decimos que es un daño o es un cambio estructural anormal de un tejido, de un órgano, de una parte del cuerpo, por causa de una herida o de una enfermedad, ¿sí? Entonces, son ejemplos de lesiones o de una herida o de una parte de la piel, perdón, las que se presentan como aberturas, como infecciones, como enfermedades, golpes. Eso puede ser con ocasión también del trabajo si no existen las condiciones adecuadas de logística y de mi puesto de trabajo. Entonces, este tipo de conceptos que yo les acabo de compartir, que tiene que ver con seguridad y salud en el trabajo. Claramente, términos, siempre vamos a encontrar un sinfín, un sinnúmero, pues, de elementos que constituyen la seguridad y salud en el trabajo, que los iremos revisando en este camino de esta, pues, guía de aprendizaje. A partir de esta revisión de los términos que les acabo de contar, vamos a empezar a hablar de otros conceptos ya más grandes, ya que digamos empatan con toda esta parte de terminología y que tienen que ver con normatividad, pues en seguridad y salud en el trabajo, con esa historia de esa seguridad ocupacional que también es muy importante conocer y con algunos ejemplos para que vayamos, digamos, estableciendo mentalmente la diferencia entre ese acto inseguro, entre la condición insegura, entre el peligro, entre el riesgo. Entonces vamos a realizar una serie de actividades a lo largo, digamos, de esta guía para que podamos evaluar y reconocer cómo los diferentes, digamos, aspectos de esta seguridad y salud en el trabajo. Muchas gracias.